Bueno, estamos aquí en México con el evento por primera vez en un país latinoamericano porque estamos convencidos de las fortalezas industriales del país. En general en México, si hablamos de las industrias más importantes, la automotriz, la aeroespacial, química farmacéutica, alimentos y bebidas y todas las demás, México ha progresado enormemente en los últimos 20, 30 años y hoy en día México es un país muy industrializado y realmente uno de los pocos países industrializados que quedan en el mundo. ITEM es un evento de Industria 4.0 que habla de la cuarta transformación industrial o el Internet de las cosas o la digitalización de los procesos, como le queramos llamar. Y nos referimos exactamente a la comunicación que tienen los equipos entre sí, con las personas, en los tres entes que son los más importantes: gobierno, empresas y la academia. Bueno, el año pasado México fue el país invitado en la Hannover Messe, que es la feria industrial más importante del mundo, y México realmente participó de una manera sin precedentes. Nunca antes había visto una participación industrial de tantos pequeños, medianos y grandes empresarios mexicanos en Alemania. El gobierno, que fue una delegación de 12 gobernadores, 4 secretarios, el presidente de la República, los presidentes de las cámaras, confederaciones, asociaciones. Realmente México demostró en Europa, en ese evento, que tiene una fortaleza muy grande. De ahí se tomó la decisión de hacer un ITM en México, Industrial Transformation México, que es un evento de la Hannover Messe. Y en México mismo la decisión de venir a Guanajuato, de venir a León, realmente fue muy fácil. León se encuentra en el centro del triángulo entre México, Monterrey y Guadalajara, que es la zona industrial por excelencia en el país, en todos esos segmentos industriales de los que hablaba. El gobernador Diego Sinue tiene una agenda digital muy importante. Como él dice, de la manufactura a la mentefactura es precisamente uno de los retos más importantes. La cultura 4.0, la mentalidad 4.0. Y aparte la zona del Bajío como tal es una zona con un empuje muy fuerte, con un crecimiento muy fuerte y con gobiernos estatales muy sólidos, muy dedicados al desarrollo industrial. Bueno, 4.0 para muchos en México todavía, y no solo en México realmente, sino en todo el mundo, para muchos todavía es algo inalcanzable, es algo utópico, es algo que no nos afecta o que no nos beneficia. La realidad es que Industria 4.0 es una necesidad. Ya no es una cuestión de si lo hago o no lo hago, sino la pregunta para cualquier empresario debe de ser ¿cuándo lo hago? Industria 4.0 lo que hace es que incrementa la productividad, minimiza los errores y le saca más provecho a toda la cadena productiva que yo ya tengo. Otra cosa muy importante, Industria 4.0 me permite ser mucho más competitivo internacionalmente. México es un país que tiene una gran cantidad de tratados de libre comercio, tenemos acceso preferente a más de 50 países en el mundo y los pequeños empresarios históricamente siempre exportaban a los Estados Unidos porque ellos compraban todo. Pero la coyuntura actual que se está dando, y no solo con Estados Unidos, sino a nivel global, nos implica que tenemos que diversificar más, tenemos que llevar nuestros productos a Asia, a Europa, a Latinoamérica, a otros continentes y a otros países, y México tiene la capacidad. Solamente hay que hacerlo un poco mejor, hay que hacerlo un poco más rápido, y lo que queremos nosotros demostrar en el evento es precisamente para esos industriales cómo dar el siguiente paso. Industria 4.0 no es algo que tú compres como empresario, no puedes hacer un cheque y ponme 4.0 en mi fábrica mañana, o el próximo mes o el próximo año. Realmente es un proceso que requiere de muchos cambios, pequeños, paso a paso, que conllevan, claro, una cierta inversión, pero sobre todo también una cierta capacitación y educación del personal, desde el director, dueño de la empresa, hasta el obrero que trabaja en la línea de producción. Todos ellos tienen que ir del mismo tiempo, con la misma meta, avanzar en esta dirección. Está más que comprobado que es una necesidad y que los beneficios son múltiples. Aquellos países que lo han hecho ya o han avanzado más, porque tampoco han llegado al final del proceso, como Japón, Corea, Alemania, por solo nombrar algunos, los empresarios de esos países, y nosotros lo sabemos y lo conocemos, la capacidad industrial que tienen esos países, los sueldos y los salarios y los beneficios que esto ha generado en aquellos países, yo creo que si ellos tienen la oportunidad de venir a este evento y verlo en vivo, vivirlo en vivo, hablar con sus contrapartes para que les expliquen un poco de los beneficios y de los problemas que tuvieron. Claro, todo proceso conlleva también ciertos retos,
pero si ellos van a la exposición se van a poder convencer ellos mismos de la importancia de esto. México tiene la gran ventaja que tenemos a mucha gente joven y mucha gente muy bien calificada. En México tenemos aproximadamente unos 223,000 egresados de las carreras de ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas. Y lo que necesitamos en México como reto es incluir más a estos recién egresados en las nuevas tecnologías, cambiar la mentalidad de las empresas más hacia sí se puede y sí se puede a otros continentes y a otros países y a otras regiones. Y el otro tema muy importante también es la equidad, un poco también social en México, entre los estados del sur-sureste y lo que es el centro bajío. Y yo creo que precisamente Industria 4.0 puede ayudar también a los estados del sur-sureste a llegar mucho más rápido a esta parte de la industrialización y a crear empleos en esos estados. Muchos estados tienen gobiernos que son muy activos. Guanajuato a lo mejor es un excelente ejemplo. Guanajuato tiene tasas de crecimiento altísimas comparados con el resto de la República, de más del 4%, que es la meta que el presidente ha dado para el país entero. Guanajuato ya está ahí, de hecho ya está por encima. Otra ventaja, como lo decía, es la gran cantidad de egresados de esas carreras tecnológicas. La flexibilidad y la creatividad de los mexicanos, digo, todos lo conocemos. El mexicano es muy flexible en esto, es muy fácil de adaptarse a estos nuevos procesos, de entenderlos, de interesarse en ellos. Y la otra cuestión es obviamente ya el potencial industrial que tenemos como país. En México somos el cuarto exportador de automóviles del mundo, somos el 10º país en la obtención de patentes, somos el líder en la exportación de productos de media y alta tecnología del G20. Tenemos ya una infraestructura tal en el país que la sinergia que se da dentro de este ciclo es enorme. Solo tenemos que aprovecharlo y tenemos que meter a los pequeños y medianos empresarios que den este paso.